paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos en un agosto caluroso, pero lleno de gozo, porque en Dios todos los días son buenos. Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Amén. Dice así la palabra de Dios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Leemos una vez más. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Pueden sentarse, hermanos. La enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón esta noche la he titulado La rebeldía es nata. La rebeldía es nata. Quiere decir que la rebeldía, hablando del tema de la rebeldía, dentro de la vida del hombre es un espíritu. Y al decir que la rebeldía es nata, quiere decir, hermanos, que nacemos con la rebeldía y nadie podemos renunciar a la rebeldía. La rebeldía está ligada, igual que la necedad, al corazón del muchacho, al corazón del niño. Quiere decir que nosotros, al decir que la rebelión es nata, tú naces rebelde, yo nací rebelde y todos nacimos rebeldes. Toda esa introducción parece un poquito fuerte, quizás un poquito grotesca, pero es una gran realidad. Nacimos rebeldes porque fue engendrado en nosotros un espíritu de rebeldía. Quisiera que pudiéramos entender entonces hasta dónde la rebeldía, hasta dónde la necedad está ligada al espíritu de Satanás, porque no hay para dónde, hermano. Los hombres el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y en ese sentimiento de Dios, por entregarle al hombre su imagen, quiere decir su carácter, su personalidad, su deseo, sus sentimientos, Dios lo hace así como es Él. El hombre recibe otro espíritu. Luego que despreció el espíritu de Dios, recibe una ministración satánica, recibe una ministración distinta, la cual genera un espíritu. Viene Satanás e introduce dentro del hombre un espíritu, y ese espíritu era su espíritu, es el espíritu de Satanás. El hombre tenía el espíritu de Dios. Dios lo hizo, a veces dicen, ¿y por qué Dios permitió? No, el hombre nació con el espíritu de Dios. El hombre nació de acuerdo con Dios. El hombre nació con la voluntad de Dios desde que fue creado, porque estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahí no había alternativa, todo era perfecto. El caso tan especial que la comunicación que había entre Dios y el hombre era perfecta. Dice que Dios bajaba y porque Edén es si ustedes buscan la traducción de Edén, es un parque de recreo. ¿Eso quiere decir Edén, hermano? Era un parque de recreo en el cual Dios venía y se venía a pasear al Edén, hermano. Venía a hablar con su criatura, venía a descansar, venía y entablaba una relación. Ese lugar era especial. Quiere decir que Adán estaba siendo ministrado directamente por el Espíritu de Dios. Ese es el origen del hombre, esa es la raíz del hombre, hasta que llega el momento en que el hombre oye otra voz, oye otro espíritu, oye otra forma de pensar, y a través de esa influencia espiritual que se provocó en la vida del hombre,
Pues conocemos la historia. Eva oye a Satanás, Eva contamina al varón e inmediatamente dice la palabra que aquel que se somete a alguien para obedecerle es esclavo de aquel a quien obedece, sea para bien o sea para mal. En el momento en que el hombre entonces estaba lleno de la presencia de Dios, estaba bajo un régimen divino. En el momento en que él empieza a regir su vida bajo la influencia satánica, bajo la influencia demoníaca, inmediatamente este espíritu cautiva la mente de Adán. Adán queda hecho un esclavo porque obedeció a la voz de aquel. Mientras él obedecía a Dios, era esclavo de Dios, y más que esclavo, era amigo de Dios. Luego viene Satanás y esclaviza la mente del hombre, se apropia de la mente del hombre, se apropia del corazón del hombre, y el hombre empieza a funcionar en un sentimiento contrario. Ese origen se llama rebeldía. Todo lo que es contrario se llama rebeldía. Quiere decir entonces que la rebeldía no es casual. La rebeldía no es un hecho en el cual el niño nació rebelde porque así son los niños. No, es que él nació así. Porque su padre fue así, porque su abuelo fue así, porque su tatarabuelo fue así y porque Adán fue así. Hay una herencia de ese espíritu de rebeldía. Si vamos entonces a definir lo que es rebeldía, entendamos por qué es el comportamiento humano que se caracteriza por la resistencia y desafío a la autoridad. Pongámosle sentido. Es la rebeldía, el comportamiento humano que se caracteriza por la resistencia y desafío a la autoridad. ¿Quién era la autoridad original del hombre? ¿Quién era? ¿Y quién era Satanás? Era antagónico con Dios. Satanás viene y se rebela contra Dios. Quiere decir entonces que Satanás tenía un espíritu contrario. Al hablar de esa rebeldía, quiere decir que Satanás es el prototipo, es el genotipo de la resistencia a toda autoridad. Ese comportamiento humano desafiante en el cual lamentablemente todos los hombres estamos ligados, subyugados, hasta que viene Dios y puede hacer un milagro en la vida nuestra, hermanos. El espíritu entonces, porque ya no es una tendencia, es un espíritu el que está gobernando y resistir, y en este sentido, al hablar de la rebeldía, el problema de la rebeldía está en contra de cualquier autoridad, hermano, cualquier autoridad. Es ahí donde cada uno de nosotros podemos empezar a analizar en qué consiste la rebeldía del niño. En que la mamá le dice que tome leche y él quiere en vaso. Quiere en pacha y la mamá quiere en vaso. No quiero porque la mamá se lo dijo. ¿En qué consiste la rebeldía del muchacho? En que él quiere el pantalón rojo y la mamá quiere el pantalón azul. Cuando el niño empieza a tener esa resistencia, es solo por llevar la contraria, hermano. Solo por llevar la contraria. A eso se le llama rebeldía. Querer llevar la contraria. Recuerdo una anécdota que contaba mi amado suegro, hermano Tim. Ese hermano Tim, ahí sí que Dios lo tenga en su gloria. Creo que fue un hombre que yo aprendí mucho de él. Pero dentro de sus cosas jocosas, dice que había un niño y estaba una candela ahí puesta. Y estaba el niño y queriendo meter el dedo en la candela, ¿verdad? Y le dice la mamá, te vas a quemar. Y yo meto el dedo, dice el niño, y te vas a quemar, le dijo. Y por tercera y cuarta vez la mamá le dijo, te vas a quemar. Entonces la mamá ya un poquito así, ya un poquito molesta, mete el dedo pues, patojo, le dijo. Le dijo, ¿y si me quemo? Le dijo.
Cuando nosotros, hermanos, logremos entender que ese instinto humano de la rebeldía lo llevamos en la sangre, la llevamos en la vena, y aquí dice la palabra que está ligado al corazón. El corazón lo hemos definido en muchas oportunidades. Es el asiento de las emociones, de los sentimientos, esa bodega donde se asientan todas aquellas cosas especiales que hacen tu propia personalidad. Pues la necedad está metido en lo más profundo de la personalidad del hombre, y nadie podemos escapar de la rebeldía que llevamos dentro. Nadie, hermano. Así que cualquiera que nos consideremos los muy dóciles, hermanos, esa docilidad más es una hipocresía, porque la rebeldía siempre la llevamos aquí adentro, hermano. Y eso nos sucede a todos los hombres. Yo tengo que reconocer que en mi vida muchas de las cosas que hice fue exactamente por llevar la contraria, hermano. Porque había dentro de mi corazón un pleito con la autoridad. Hermanos, hicimos muchas cosas vergonzosas. Quizás ni las queríamos hacer, pero para llevar la contraria, para poder llevar esa rebeldía, manifestar muchas de las cosas, actuamos de una manera totalmente perversa. Conté alguna vez esta experiencia. Yo siempre he tenido mucha iniciativa desde muchacho, y yo pues revisando mi casa, la casa de mis padres, yo miraba que la casa estaba un poquito despintada, y decidí pintar la casa, y conseguí unos botes de pintura y conseguí unas brochas para ver cómo, no recuerdo la edad, quizás tendría unos 12 años, 13 años. Y quise conseguir todos los materiales los elementos para poder pintar. Y recuerdo de que nadie quería que pintara, no, que vas a manchar, que mira, que para qué, que se quede así y qué sé yo. Pero yo tenía definido en mi corazón, yo que quería pintar. Por fin conseguí la pintura, conseguí todo lo necesario, y mi papá, hazlo pues, me dijo, ahí estamos. No quería, pero hazlo. Recuerdo, hermanos, que estaba pintando, llevaba quizás más de media habitación pintada. Y yo estaba en el andamio que había armado para poder pintar. Hermano, yo miraba que todos estaban de haraganes, hermano. Y yo miraba que mis hermanos de haraganes. Yo miraba que todos, y nadie se compadecía de mí para pintar. Y mira, y mi papá, sí, mira, ahí dejaste mal pintado. Y mira ese color, saber, total de que, mis hermanos, hombre, me empezó a entrar una cosa tan fea, hermanos. Se me metió Satanás, hermano, porque no le puedo decir otra cosa. Salió lo que había dentro de mí. Amén, hermano. ¿Y saben qué hice, hermano? ¿Saben qué hice? Pateé la pintura, hermano. Mira, ¡pah! Y se deja venir el bote de pintura, y la gente estaba abajo, y se derrama la pintura en el piso. Yo estaba molesto porque nadie me ayudaba. Yo estaba molesto contra mi padre. Estaba molesto porque no me ayudaba, y encima de eso condenaba lo que estaba haciendo. Entré en mí una rebeldía. No podía aceptar yo la autoridad de él. Yo quería que él estuviera encima del andamio conmigo. ¿Me explico, hermano? Qué rico sentir esa patada que le di a ese bote, hermano. Y tenía como medio galón de pintura. Llegó mi madre, porque mi papá se puso feliz, ¿verdad? Feliz de la vida, ¿verdad? Mira, que sí, que bájate ahí, que te voy a dar, etcétera, etcétera. Y en eso llegó mi mamá y le dice, no, le dice Arturo, se le cayó, qué accidente ni qué nada, este es un rebelde, dijo. Esa palabra me quedó grabada en el corazón, porque yo sé que era una rebeldía. Me pongo de ejemplo, yo, hermano.
Para que no digan, hermano, nos vino a somatar con la rebeldía. Yo he sido un rebelde. ¿Me explico, hermano? Porque la rebeldía está ligada a uno. La buena pregunta es, ¿y quién me estaba pidiendo que me trepara en el andamio? ¿Quién me estaba pidiendo que pintara? ¿Quién me estaba poniendo ahí? Yo mismo me pongo la carga, yo mismo acuso a los demás. El problema está con la autoridad. El problema está que tenemos que manifestar siempre algo contrario a lo que la autoridad establece. Yo no podía aceptar que mi padre me mandara cuando yo era el que tenía la iniciativa. Yo no podía aceptar que mi padre me regañara cuando yo era el que había puesto aún los centavos pocos que tenía para poderlo hacer. Yo no podía aceptar esto porque mi corazón es rebelde. ¿Me explico, hermano? ¿Y el tuyo? ¿Cuántos botes has pateado? Quizás no has pateado botes, quizás has pateado gente. Hermanos, la rebeldía en la vida del hombre, entonces no la podemos evitar. Ahí existe dentro de nosotros toda resistencia. Toda resistencia. Somos incapaces de poder recibir una observación, no digamos alguna exhortación, no digamos un regaño, porque la cosa ahí sí se puso difícil, hermano. Porque hay una rebeldía. Yo no puedo aceptar que alguien me tenga que decir lo que tengo que hacer porque ya tengo 60 años. A veces Dios lo humilla a uno, hermano. Y a pesar de que uno pueda tener la edad que sea, aunque uno pueda tener la posición que uno tenga, aunque uno pueda, hermanos, haber recibido cualquier cosa de esta vida, ese corazón rebelde siempre vive potencial en la vida de uno. El hecho de que estemos en la iglesia, el hecho es que podemos habernos encontrado con Dios, pero esa semilla siempre estará latente todos los días de nuestra existencia porque está ligada a tu carne. Y en el momento en que tú dejes que tu carne surja, en el momento en que tú permitas que el Espíritu decaiga, por eso dice la palabra, si por las obras del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Pero en la medida que nosotros, hermanos, le damos ocasión a la carne, esa rebeldía va a surgir, hermano. Va a surgir como aquella mata que usted viene y la corta de tajo y vienen retoños cuando se dan las condiciones necesarias. Esto de la rebeldía, hermanos, no nos debe de llevar a una frustración, sino a una observancia en nuestra vida personal, para que podamos entender todas nuestras actitudes de rebeldía, todas esas actitudes que van en cuanto a lo que es el desafío. Yo recuerdo que en una oportunidad, una muchacha que estuvo aquí en la iglesia sirviendo, una muchacha que estuvo muy cerca de nosotros dentro de la iglesia, estuvo aquí entre nosotros. Y esta muchacha se fue de la iglesia por sus propias rebeldías, hermano. Se le trató de ayudar, se trató de reconvenirla. Y mire, hermanos, tratamos de ayudarle de la mejor manera, tratando de asistirla en sus necesidades. Y recuerdo que un día yo estaba en mi oficina y llegó pues. ¿Y qué tal? Pasa adelante. Y se paró. No me quiero sentar. Lo que quiero decirte es esto y esto, que sos una aquí, que sos una allá, y que no acepto tu autoridad, y que no acepto esto, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y le dije, bueno, no hay ningún problema, le dije, ahí estamos. El tiempo dirá las cosas. Que Dios te ayude a entender. Lo tremendo es que después andaba diciendo, si vieran ustedes, dice, me le planté, porque así le fue hacia la familia, y me paré, y le dije esto, y le dije el otro, y me di gusto, dice. Está bien, digo yo. La rebeldía ahí está latente. La rebeldía allí está presente. En tu vida hay una semilla, hay un vástago,
hay algo que está ahí, que tarde o temprano va a florecer. No tenemos que olvidar, hermanos. Por eso la palabra es tan clara en nuestra vida. Tenemos que conocer nuestra naturaleza. Tenemos que entender que Dios, dentro de todo lugar existente, ha puesto autoridades. Una de las cosas más difíciles de los muchachos es poder aceptar la autoridad de sus padres. Es que, papá, tú ya viviste y mira, yo quiero hacer lo que me da la gana. Yo quiero ir donde yo quiera. Yo quiero ser libre. Vos déjame, vos no sabes nada, vos sos viejo, vos sos anticuado. No acepto tu autoridad. La esposa no acepta la autoridad del esposo dentro de la casa. Continuamente está rebelándose de una u otra manera, de una manera cortés, de una manera diplomática, pero siempre hay una rebeldía dentro de la mujer. Siempre se deja ver aquella rebeldía. Igualmente, hermanos, nosotros los varones, ¿cómo nos cuesta aceptar aquella autoridad que se presenta en un jefe, en un patrono, en una gente que está sobre nosotros? Hermanos, yo recuerdo porque este espíritu, hermanos, este espíritu está en el mundo, reina en el mundo. ¿Cuál era uno de los principios cuando nosotros estudiamos diversificado? No sé quiénes estuvieron tal vez en institutos revolucionarios como el Central, la Normal y ese tipo de institutos así medio revolucionarios, hermano. Una de las cosas que la gente sembró en nuestro corazón era el odio hacia los militares, el odio hacia la policía, el odio hacia los políticos, el odio hacia toda la gente que tuviera autoridad. No digamos llegar a la universidad, hermano, poner en ridículo todos esos boletines que sacan los estudiantes de la USAC. Esos, hermanos, boletines ridiculizando a las autoridades religiosas, a las autoridades políticas, a las autoridades de cualquier clase, hermanos. Ponen, hermanos, lo peor de la gente, humillan a la gente de cualquier manera y en una forma de chiste. Porque en el fondo lo que no aceptan es que esas son sus autoridades. Y empiezan a ridiculizar de tal manera, denigrándolas de tal forma, y eso es lo que aprendimos. ¿Qué es lo que sucedía, hermano? Cada vez que mirábamos un militar, hermano, eso era cosa tremenda. Recuerdo cuando se armaban los campeonatos entre por ejemplo, los que llegaban los del hall, hermano. Estaba el Central para varones, estaba la Normal, hermanos, y en uno de esos encuentros de básquetbol y qué sé yo que hacíamos cuando estábamos muchachos, aparecían los del hall, hermano. Imagínense ustedes. Ahí empezaban, te va a caer, les va a llover. Y bien, hermanos, y cuando salíamos, eran unas agarradas, hermanos, donde los civiles, los de la Normal, los de la Central, los del Central, hermanos, agarraban a los pobres del Adolfo B. Hall, a los de la Politécnica. ¿Y por qué, hermanos? Porque ellos iban a ser una vez coroneles. No podíamos aceptar ese tipo de influencia sobre nuestra vida. Ver un policía era algo odioso. Pero ¿cuál es? Si acaso los policías son malos. Bueno, hay unos que sí, ¿no? Muy malos. Pero en sí no es al policía, es en la autoridad que él lleva, en la cual el hombre se quiere rebelar. Hermano, solo ver un policía daba dolor de estómago, hermano. Hasta que Dios va haciendo una obra en nosotros y vamos entendiendo lo que la palabra dice. Toda autoridad es puesta por Dios. La pregunta es, ¿y por qué Dios puso autoridades? ¿Cuál es la razón? Esa es tu prueba. Esa es mi prueba. ¿Por qué decidió Dios en su potestad que tuviera que poner alguien sobre alguien? Es para trabajar en tu vida, para que puedas entender que debes de abandonar esa idea del espíritu de rebelión. Pero eso, hermanos, eso es histórico. Eso de la revelación, hermanos, no es casual, sino que eso viene ahí desde antes, desde que nació la humanidad, desde que Satanás se le ocurrió rebelarse contra Dios.
Sin embargo, la paga es grande. Miren lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 19. Jeremías 2. Y miren hasta dónde Dios sí condena precisamente esa rebelión. Aquí Dios le está hablando a través de Jeremías a su pueblo y le dice en el versículo 19, tu maldad, ¿qué dice? ¿Te qué? ¿Y qué dice? ¿Y tus rebeldías, qué dice? ¿Cuál es la razón por la cual Dios iba a condenar a su pueblo, hermano? Por rebelde simplemente. Porque había dentro del corazón del pueblo de Israel una rebeldía nata. Nacieron con la rebeldía, así como nosotros nacimos con la rebeldía. El pueblo de Israel nace con la rebeldía. Y ahí está, hermanos, ustedes pueden ver la historia y recuerdan ustedes precisamente toda aquella rebelión, allá en la rebelión de Coré. Hermanos, viene un grupo de gente que estaba dentro del pueblo de Dios y viene y decide decir, miren, no aceptamos la autoridad de Moisés, no aceptamos la autoridad de Aarón, no aceptamos que eso suceda. Cuando se presentan más de 200 hombres delante de Moisés y empiezan a reclamar sus derechos, le dice Dios, bueno, ¿y cuál es la razón por la cual ustedes se rebelan? Es solo cosa de tiempo. Es más, ahí estaba la tribu de Leví, ahí estaban tribus que ya habían sido escogidas para poder gobernar y para poder tenerle sacerdocio. No, hombre, les dice Moisés, esperen su tiempo. Muchos de nosotros, hermanos, no esperamos el tiempo de Dios y nos rebelamos porque queremos tener las cosas hoy y rebelarnos hoy. El problema es que cuanto más te rebeles, más tardíamente va a llegar lo que Dios quizás te quiera dar. Muchos de nosotros creemos, hermanos, que con rebelarnos vamos a conseguir la bendición y se nos complica la vida. Decidimos a que los muchachos decidan a los 12, 13 años, yo ya no aguanto la autoridad de mis padres, y agarran su maletía y yo me voy de la casa. Hermanos, pero si un día nos vamos a ir de la casa, hombre. Un día vamos a tener trabajo, dinero. Pero ¿por qué acelerar a los 12, 13 años la salida de la casa simplemente porque no queremos obedecer a un padre y a una madre? ¿Por qué aquellas muchachas empiezan a rebelarse y a los 12, 13 años se buscan un novio y se buscan un marido a los 14 para salir de este infierno? ¿Por qué aceleras aquello? Llegará el tiempo en que tú salgas de tu casa si sabes esperar el tiempo de Dios. Dios tiene un esposo para ti. Lo importante es que tú no entres en rebeldía, que aceptes que la autoridad de tu padre es importante para tu vida, que la autoridad de tu madre es importante para tu formación, que Dios te ha puesto un círculo de autoridades para protegerte, porque Dios te ama. Llegará el tiempo en que tú tengas la edad y tengas que salir de blanco de tu casa y decir, bueno, papá, me voy porque es necesario. Yo le doy gloria a Dios. Vi salir a mis hijas, a mis 2 hijas de blanco de mi casa. Y en ellas había un dolor, pero a la vez una satisfacción. Y en mí había un dolor, pero a la vez una satisfacción, porque era el tiempo correcto. Cuando las cosas se dan en su tiempo, cuando no nos rebelamos antes de tiempo, cuando logramos someternos a la autoridad, vamos a tener la bendición de Dios. Vamos a recibir todo aquel potencial que Dios tiene para nuestra vida. Queremos tener las cosas antes de tiempo. Queremos arrebatar muchas de las cosas. Queremos rebelarnos contra cualquier autoridad.
Porque como quien dice, quizás no lo pueda alcanzar. Deleítate en Jehová, dice el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, Dios tiene el tiempo para cada cosa. No tiene necesidad de entrar y manifestar el espíritu de rebeldía dentro de ti. Dios tiene planes maravillosos para ti. Dios tiene cosas hermosas. Dios tiene bendiciones para tu vida. Pero quizás esa rebeldía está bloqueando tu bendición. Muchos de nosotros no recibimos la bendición de Dios porque queremos arrebatar muchas de las cosas y nos rebelamos contra todo, hermanos. No estamos de acuerdo con el gobierno que tenemos, no estamos de acuerdo con los maestros que tenemos, no estamos de acuerdo con los jefes que tenemos, no estamos de acuerdo con los padres que tenemos, no estamos de acuerdo con absolutamente nada. Protestamos de todo, protestamos contra el sistema, protestamos contra todo y no somos felices. El hombre que acepta de parte de Dios todas las cosas que suceden en su vida es un hombre tranquilo, es un hombre que tiene mucha paz, es un hombre que goza, hermanos, de una paz enorme dentro de su corazón. Las manifestaciones de estos espíritus son manifiestos en todas las etapas de la vida. Dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Hermanos, la condenación es clara para el pueblo de Israel, aquel pueblo que se rebeló contra Dios, aquel pueblo que no estuvo de acuerdo con lo que Dios había establecido. Dios se manifiesta a través de autoridades. Dios se manifiesta a través de hombres que de alguna manera quizás se puedan equivocar, pero Dios nunca se va a equivocar. Hermanos, que me están haciendo injusticia. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios quiere hacerte sufrir? ¿O será que Dios está corrigiendo la rebeldía de tu corazón? ¿Será que detrás de todo esto hay una sabiduría bendita de Dios? Que lo que quiere es que tú no te condenes junto con aquellos rebeldes. ¿No será que Dios no quita ese yugo de tu vida? Porque muchos de nosotros, hermanos, estamos llegando a un yugo. La gente normalmente rebelde, hermanos, es gente amargada. Es gente, hermanos, que tiene envidia. Porque al final, hermanos, la razón de la rebeldía, ¿saben ustedes cuál es el origen de la rebeldía? El deseo de poder. Ese es el origen de la rebeldía. El deseo de poder, el deseo de adquirir, el deseo de tener gloria, el deseo de ser admirado por los demás. Y por eso viene la rebeldía. El origen de la rebeldía en Satanás es porque él quiso ser mejor que Dios. Él quería superar a Dios. Ese espíritu fue trasladado al hombre y la rebeldía en el hombre es porque no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado en este momento. Es ahí donde empiezan, hermanos. Y lamentablemente venimos a la iglesia de un mundo de rebeldía, hermanos, donde nadie está de acuerdo con nada, hermano. Nadie. Pregunte usted, ¿quién está de acuerdo en el gobierno que tenemos, hermano? Nadie. Y si le pregunto a las de la iglesia, tampoco, hermano. Hay una rebeldía dentro de nosotros, porque no logramos entender que Dios pone el gobierno que necesitamos. Dios elige a quién poner y a quién quitar por la rebeldía nuestra. De alguna manera Dios tiene que hacernos entender la falsedad de vida en la que estamos. Cuando Dios habla entonces de esto, qué importante es entender que el pueblo de Dios, los que estamos acá, venimos arrastrando una rebeldía. Y todos los que venimos acá somos
rebeldes. Amén, hermano. Somos rebeldes. Eso está allí, hermano. Solo pongamos un poquito de abono. Solo pongamos un poquito de agua. Y esa rebeldía va a surgir dentro de nosotros. Mucha gente, hermanos, quizás parece muy humilde. Porque cuando venimos a la iglesia, todos somos humildes, hermano. No hay rebeldes. Todos somos humildes cuando venimos a la iglesia. Sí, hermano, ¿y qué puedo servirle, hermano? Y mire, y enséñeme, y esta parte de la Biblia, y mire qué hago, y ahora qué puedo hacer. Pareciera que cuando uno viene a la iglesia, no existe rebeldía. Tiene que venir entonces la prueba. ¿Y cuál es la prueba? Hermano, fíjese que yo quiero mi privilegio. Amén. Siempre que pidas un privilegio, siempre piensa que vas a tener un jefe arriba de ti. Piénsalo. No pidas un privilegio creyendo que tú vas a llegar y tú vas a ser el amo y señor del lugar donde estás. Porque tiene que ser probada esa parte de tu vida, tiene que ser probada dentro de ti. Porque todos anhelamos el poder, hermanos. Usted sabe por qué mucha gente se fue de la iglesia con este cambio que hubo después de hermano Nata. ¿Sabe por qué se fueron? Porque querían hueso, hermano. Querían un lugar. No alcanzó el hueso para todos. ¿Me explico, hermano? Dios dijo de aquí hasta aquí, punto, y ahí estamos. Por eso no están acá, hermano. Hombres que quizás se esforzaron en un momento, hombres que quizás dieron mucho de sí, hombres quizás que predican mejor que nosotros, hombres que tienen quizás mucho conocimiento, pero no pasaron la prueba. ¿Me explico, hermano? ¿Y por qué no la pasaron? Porque exigieron su cuota de poder antes que Dios se la quisiera dar. ¿Me explico, hermano? Creyeron de que iban a recibir. Es como quien dice aquellos que llegaron al Congreso y cuando se dieron cuenta que el que no había ganado y se empezaron a salir y se pasaban a otro equipo, hermano. Muchos aspiran, porque esa es la raíz precisamente de la rebeldía, porque aspiran un lugar, aspiran un poder, aspiran una gloria. El problema es que aquí el que reparte las glorias y los puestos no somos los hombres, es Dios. Es Dios el que asigna, es Dios el que define. Cuando los hombres definen, las cosas salen mal. ¿Cuál fue la experiencia precisamente del mismo pueblo de Israel? Viene Dios y tenía establecido para su pueblo que hubieran jueces que gobernaban Israel. Y todo iba bien, iba en la mente de Dios. Y un día dice, mira, nosotros queremos, y se rebelan contra Dios. Nosotros queremos un rey, le dice. Y un rey le dice que sea igual que los otros pueblos. Ya no queremos jueces, como quien dice, no estamos de acuerdo en tu manera de pensar. Ahora viene Dios, no se puso a pelear, hermano. Qué bárbaros ustedes, yo quiero lo mejor para ustedes. No, Dios le dijo, está bueno, le dijo. Les vamos a poner un rey, pero se los va a llevar el río. Van a tener problemas. Y dice que aquellos escogen al rey más guapo que había, hermano. Un hombronazo, altote, bien dado, con una personalidad. Ese es nuestro rey. Y el pueblo dice que estaba feliz. Ese reyecito que se escogieron ellos, no Dios. Dios ya sabía que ese que estaba ahí era un enfermo psiquiátrico, hermano. Porque ese rey Saúl era endemoniado, era psiquiátrico, hermano. Ahí estaba y empieza a tener su reinado y empieza a caer en grandes crisis de ansiedades, hasta el punto, hermano, de su rebeldía, porque ese fue el pecado precisamente de Saúl, del rey Saúl. Era la rebeldía que estaba dentro de él. Él no podía aceptar a Dios como autoridad, ni a Samuel, solo le decía de paso para que la gente estuviera contenta. Pero Dios sí conocía el corazón de Saúl.
Pero miren, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios que sí sabe reconocer autoridad? Viene Saúl y estaba desquiciado después de que David le echaba sus conciertos ahí de arpa y le calmaba los malos espíritus que tenía el rey Saúl. Llega, hermanos, este rey Saúl poseído de malos espíritus y quiere matarlo, hermano. Y lo empieza a perseguir para matarlo. Un hijo de Dios no se rebela contra la autoridad. Viene y tiene que David huir precisamente a las montañas, y ahí va Saúl con su ejército detrás de David para poder matar a David. Pero David sabía que Saúl era su autoridad, hermano. Viene Samuel, hermanos, y viene y unge a David. Y ustedes pueden leer precisamente ahí cómo viene Samuel y unge una y otra vez a Samuel y lo confirma por rey de Israel. Pero todavía no había llegado su turno. No sé si me explico, hermano. No era el tiempo de Dios. Un hijo de Dios actúa en paciencia aceptando la voluntad de Dios. Un día viene el rey Saúl y se queda a dormir, y precisamente David se queda por ahí, le va a arrancar un pedazo del manto y se le para el otro día. Mira, Saúl le dijo: aquí tengo esta tela de tu traje, le dijo. Dios me entregó a ti, porque así le habían dicho sus soldados. Dios me entregó a ti para que te matara, pero tú eres la autoridad. No sé si me explico. Tú eres el rey. Pero ella estaba ungido. Es más, sus soldados le dijeron: mátalo. Mira, Dios te lo puso ahí, mátalo. No, dijo: ¿cómo voy yo a matar al ungido de Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es un hombre que sabe entender su momento. Es un hombre que sabe entender la autoridad. Es un hombre que respeta y no se revela porque espera su tiempo. ¿Me explico, hermano? Cuando nosotros no logramos entender eso, nos ofuscamos y entramos en componendas especiales y empezamos a crear incluso división dentro del mismo cuerpo de Dios. Los hombres rebeldes que piensan de la misma manera se empiezan a asociar de una manera extraordinaria porque piensan de la misma manera. David realmente, representando ese espíritu de Dios, porque era el hombre conforme al corazón de Dios, actuó de la manera más maravillosa que puede haber de un hombre recto, y respetó hasta que llegó el momento en que Dios le dice: bueno, hoy es tu momento, tú ahora eres rey. Hermanos, las gentes que no logran entender y entran en rebeldía pueden estar dentro de la iglesia, pero no aceptan las órdenes, no aceptan la autoridad, no aceptan que un diácono les diga algo, no aceptan que alguien le diga: mire, hermano, no está correcto lo que está. Hermano, se pone molesto. No, que entonces me lo diga un diácono. Pues llega el diácono y le dice lo mismo y se pone molesto. A mí que me lo diga el pastor. Pues llega el pastor y le dice: hermana o hermano, su conducta es inadecuada, no es bueno lo que está haciendo. A mí que me lo diga Dios. Cuidado, no pidamos justicia divina, porque se llama afrentar a Dios. No sé si me explico. Mejor oigamos al hermano que tenemos a la par, que es nuestro amigo, que nos dice: vos, hombre, tranquilo, mira, no es así la cosa, hombre, agarra la onda. Con esa confianza. No sé si me explico, hermano. Tenemos que llegar a instancias de provocar al mismo Dios cuando Dios conoce nuestro corazón y sabe la rebeldía que hay dentro de nosotros. Hermano, la Biblia está llena de historias maravillosas en las cuales la rebeldía del hombre está a la vuelta de la esquina. Busquemos ahí en el libro de Jonás. Hermanos, de aquí es una historia bien especial. Jonás capítulo 1. Y aquí está hablando de un hombre, de un siervo de Dios, de un profeta de Dios, de alguien, hermanos, que estaba al servicio de Dios. Quiere decir que ninguno de nosotros nos escapamos de la rebeldía porque está ligada a nuestro corazón.
Estaba el profeta de Dios que era Jonás. Y es que una hermana me preguntaba, hermano, ¿y por qué Jonás no quiso obedecer a Dios? ¿Cuál era la razón? Es que era rebelde. Así nada más de fácil, era rebelde. Y acá está Jonás, y dice, versículo 1, capítulo 1 y versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Aminatí, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de ti. ¿Será que si a usted le dicen, mira, mañana mi hijo te vas y vas a dejar esta carta allá a tal lado, te vas rapidito mañana que levantes, le diese un hijo? ¿Qué esperamos de un hijo bueno? ¿Ah? Que vaya y haga el mandado, ¿no? Pero viene Jonás, oigan, y dice, versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, que dice, mire hermanos, Dios le da una orden y le dice, mira Jonás, quiero que vayas allá porque la cosa está difícil. Está bien, le dijo. Y agarra un barco, hermano, y se va a otro lado. Eso se llama rebeldía. Eso se llama afrenta contra la autoridad. Eso se llama, hermanos, tratar de jugar la vuelta a la autoridad. Porque por dentro el espíritu de rebeldía está ligada a nuestro corazón. Y dice, y Jonás se levantó, ¿para qué dice? ¿Para qué? ¿Y por qué tenía que huir, hermano? Es que estaba molesto con Dios. De la presencia de Jehová a donde él le dio la gana. Se fue a Tarsis. Y descendió a Jope, miren, decidido, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, muchos quizás Dios nos ha dado alguna instrucción en nuestra vida. Dios nos ha mostrado claramente cuál es el camino. Dios nos ha mostrado a través de la palabra de Dios, a través del consejo que podemos dar en un momento dado, a través de muchas formas en las que habla Dios. Y Dios te dice, mira, esa muchacha no te conviene. Mira, ese patojo no te conviene. ¿Y saben qué hacen los muchachos? Fíjate que el pastor me dijo que vos eras chueco. Y viene hermano la otra. Mire pastor, y usted le dijo, ay Dios mío, hermano. Huimos a Tarsis porque nuestro capricho es más grande que nuestro deseo de agradar a Dios. Este Jonás era un siervo de Dios. Este Jonás era un hombre que estaba dedicado, era un profeta que estaba dedicado a hablar de parte de Dios. Sin embargo, hizo lo que le dio la gana. No, dijo, yo agarro un barco y me voy aquí no me ve Dios. Muchos de nosotros nos ensimismamos dentro de nosotros mismos. Dicen, no, yo lo que me da la gana, ahí estamos. Y hay que me busque Dios en el mapa. Pues Dios te va a encontrar. Seguro que te va a encontrar, así como encontró a Jonás. Y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellas. ¿Y Jonás qué, hermanos? Echado estaba, hermanos. Echadote. ¿Y por qué estaba echado ahí, hermanos? Porque creía tener la razón. Porque no podía creer que Dios lo iba a encontrar. Cuando Dios tiene algo para ti, no te puedes esconder de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy a la montaña más grande, ahí estás tú. Si me voy a la profundidad del mar, ahí estás tú. Y si me voy al mismo infierno, ahí está tu presencia. No podemos huir, hermanos. Y viene Dios y le dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levanta y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos.
Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Y qué pasó, hermano? Le cayó la chibolita a Jonás, hermano. ¿Verdad que no se puede esconder uno, hermanos? Tú puedes ser el más rebelde de este mundo, pero si Dios te tiene el ojo, no te le vas a escapar. Si Dios te quiere dar algo, te lo va a dar en el momento que Él quiera, no en el momento en que a ti te dé la gana. No tienes necesidad de rebelarte, no tienes necesidad de buscar caminos, atajos. Dios tiene cosas buenas y maravillosas para ti, y tú mismo estás retardando tu bendición, porque la rebeldía está dentro de tu corazón, está dentro de mi corazón. Nosotros retardamos la bendición de nuestro Dios porque estamos definidos en rebelarnos contra la voluntad de todo lo que Dios ha establecido. En el fondo de nuestro corazón no estamos de acuerdo con Dios. Y dice, y echaron suertes, y la suerte le cayó a don Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Mire, hermano, y todavía se atrevía, mire, hermano. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres dijeron: hola, si este sí es pesadito, ¿ah? Y por este entonces es que nos está sucediendo eso. Y dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Hermanos, porque de plano que se les declaró, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: tomadle y echarle al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre nosotros. Al fin entendió su rebeldía, pero la entendió aquí, no la entendió aquí. ¿Por qué? Porque la necedad está ligada al corazón. Muchos venimos y entendemos: sí, hoy aprendí de la rebeldía, pero eso es intelectual, hermano. Esto solo está en los sesos. Dios quiere que esto baje al corazón, porque la necedad está ligada al corazón. Acá Jonás recibe de parte de Dios y entiende: me tienen que echar al agua. Eso lo entendió acá, pero no había entendido todavía en el corazón. Por eso Dios tenía preparado, dice: y solo la vara de la corrección dará entendimiento. ¿Está bien? ¿Entendió? Pero ahora te va a venir lo bueno, le dijo Dios. Y miren lo que pasó. Ustedes saben la historia. Entonces, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave. Y él le respondió: tomadle y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y hermanos, y ni lentos ni perezosos, agarran a Jonás y lo tiran al agua. ¿Y el mar qué? Se aquietó. Y temieron aquellos hombres la gran tempestad, el sacrificio hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero esos 3 días y esas 3 noches, solo imagínense meterse entre la cueva oscura de una trompa de un pez, hermano, y que se lo trague ahí, hermanos. Esa cosa era oscura, esa cosa apestaba, esa cosa era de venir y entrar agua. Esa cosa tenía musgo, tenía algas, tenía animales muertos que se había tragado el pescado. No sé si imagínese el ambiente en que estaba. Es que Dios le dijo: sí entendiste aquí, pero yo te lo voy a hacer entender aquí. Amén, hermanos. La rebeldía tiene un origen satánico y está ligada al corazón del muchacho desde que uno nace, y solo va a ser corregida con la vara de Dios. Acá la iglesia quizás venimos a entender,
intelectualmente. Oímos un mensaje y quizás lo asimilamos, pero cuando viene la corrección de Dios y nos mete al gran pez, y ahí empieza el clamor de Jonás al sentirse en esa cueva hedionda, apestosa, y clama a Dios. Versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre de pez. Y hasta ahí oye Dios, hermano. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Imagínese esa correntada de agua ahí metida dentro del pez. Y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez. ¿Y qué dice, hermano? Jonás ya aprendió en el corazón, ya no solo en la cabeza. Los mensajes nos pueden hinchar el cerebro, pero el trato de Dios, la humillación de Dios, hace que las enseñanzas lleguen al corazón. La rebeldía tiene que ser tratada por Dios para no ser condenada como fue condenado el pueblo de Israel por la misma rebeldía que había dentro del corazón de ellos. Muchos de nosotros, hermanos, compartimos ese espíritu rebelde, porque ese espíritu rebelde no va a dejar de ser hasta el final, porque es una prueba necesaria para la vida nuestra. ¿Qué pasó con la vida de Absalón, hermanos? Y es lo que sucede en muchas de las mismas congregaciones, porque aquí en la iglesia y en todas las congregaciones donde Dios está, hay rebeldía. Ahí estaba Absalón. ¿Recuerdan ustedes la historia de Absalón? Este hijo de David, hermanos, era el hijo consentido de David, era el hijo preferido de David, pero entró en rebeldía contra su propio padre y no estuvo de acuerdo con su padre. Muchos de nosotros no estamos de acuerdo entonces con esas autoridades paternas, con esas autoridades eclesiásticas, con ninguna autoridad, y Absalón empieza a tratar de hacer su conquista para poder adquirir un poder. ¿Y qué hizo Absalón, hermano? Mientras David estaba allá en el palacio con algunas cargas de salud y qué sé yo, se pone su mejor tacuche, se va a la entrada del pueblo y dice que se va a hacer proselitismo para él mismo. Le dice que iba entrando aquella gente que iba a consultar. ¿A dónde va, señor? Voy a consultar a... no, si mi papá ya está viejo, usted. Ese no le va a oír. Ese no tiene tiempo para usted. ¿Cuál es su problema? Yo soy la solución para usted. No tenga pena, yo le voy a resolver su problema. Mi papá nunca se había fijado, pero usted es un gran hombre. Y venía otra gente. La rebeldía lleva a un trabajo personal para adquirir mi propia gloria. Mire, ¿y por qué va a conseguir consejo con mi padre? Yo aquí estoy. Yo también soy ungido de Dios. Y la gente decía: de verdad, este Absalón, qué buena gente es. Tomen sus moneditas usted, lléveselas. Denle sus costalitos ahí de harina. Hermanos, muchos de nosotros podemos ser conquistados precisamente con esas palabritas bonitas y no queremos oír la voz de Dios. Es fácil caer en las fauces del engaño de personas que tienen un espíritu de rebeldía, que lo que en el fondo desean es adquirir un poder, adquirir una gloria. Están envidiosos porque en ese momento no tienen la gloria que anhelan. Paciencia, hombre. Si es de Dios y Dios la tiene para ti, esa gloria va a ser tuya. Y si no, te estás arruinando.
Y desgraciadamente estamos arruinando la vida de muchos hermanos dentro de la misma iglesia. Qué importante es que logremos entender, hermano, los orígenes satánicos que tiene la rebeldía, las causas por las cuales el hombre es rebelde, porque desea y anhela poder, porque lo quiere tener antes de tiempo, porque quiere luchar con sus manos, lo que Dios quizás no tiene para él. Qué importante es, hermanos, que entendamos que Dios tiene un camino, y ese camino es el camino de la sujeción. El Señor Jesucristo dijo algo muy precioso. Padre, dijo, el hacer tu voluntad, ¿qué dijo? Me ha agradado. ¿Cuál fue el ejemplo del Señor Jesús? Se sometió a toda autoridad, a toda autoridad. El Señor Jesucristo le dijo, mira, hay que pagarle tributo ahí, mira, y el César, y hay que darle impuestos. Y dice el Señor, bueno, pero ¿y cómo lo haré impuesto yo allá al templo? ¿O cómo haré el templo yo aquí? Si yo soy hijo de Dios, como quien dice, va. Pero le dijo, yo no me voy a ir en contra de la autoridad. Así que mira, Pedro le dijo, anda y te vas a pescar ahí un pez. Y ahí adentro vas a encontrar una moneda, le dijo. Y vas a dar lo que es el César, para el César. Y lo que es de Dios, para Dios. Amén, hermano. ¿De quién es esta moneda? Pues, ¿y qué cara está ahí? Pues es del César, dáselo al César. Jesús se sometió a todas las autoridades establecidas. Cuando uno llega a entender que en la sujeción a la autoridad está la verdadera libertad del alma, cuando uno llega a entender, hermanos, que es mejor esperar el tiempo de Dios, que es mejor esperar la justificación de Dios, que es mejor esperar que Dios defina en nuestra vida qué es lo que nos conviene. Mientras tanto, el hombre y la mujer que mantenga un espíritu de rebeldía es un espíritu satánico, lo cual Dios puede definir. Quizás anteriormente, recuerdan ustedes la historia de Coré, precisamente. Y allí en la historia de Coré, aquellos 200 y pico de hombres estaban ahí. Y dice Moisés, no tengan pena, dijo. No tengan pena. Mañana van a venir todos los que están en rebelión y van a quemar incienso a Jehová. Ustedes recuerdan, hermanos, que para poder quemar incienso a Dios, había que ser de la tribu de Leví. Y el que no fuera de la tribu de Leví, se quedaba consumido ahí. El que no estaba ordenado precisamente por Dios para poder ser sacerdote y presentar el sacrificio, ahí quedaba. Entonces les voy a hacer una pruebita, dijo Moisés. Si ustedes dicen que son llamados, si ustedes dicen que son sacerdotes, si ustedes dicen que pueden, vaya, quemen incienso pues. Y hermanos, y el otro día, dice que llegan todos aquellos hombres rebeldes, todos aquellos hombres que estaban ahí y se presentan delante de Moisés y se presentan con sus incensarios a quemar incienso. ¿Y saben qué les pasó, hermano? Se los tragó la tierra a todos. Quizás hoy estas son figuras espirituales. No esperemos que la rebelión nos lleve a las fauces del infierno. Los hombres y las mujeres rebeldes que no están de acuerdo con lo establecido por Dios, tarde o temprano tendrán su recompensa. Lo importante es que nosotros hemos venido a un lugar para cambiar nuestra vida. Yo quiero ser restaurado por Dios. He venido a la iglesia no por bueno. He venido a la iglesia porque necesito sanidad de mi alma. Y espero que tú hayas venido a la iglesia, porque para eso son las prédicas, hermano. Si las prédicas para eso son. Las prédicas no es para que se luzca el predicador. Las prédicas son para que aceptemos delante de Dios que tenemos problema. Quizás podríamos predicar un mensaje más suave. Quizás podríamos predicar un mensaje acariciador. Que no tengan pena, no tengan pena. No tengan pena. Pero dejaríamos de ser siervos de Dios. Así le dijo el apóstol Pablo en su oportunidad. Me he hecho enemigo de ustedes por deciros la verdad.
¿Cuál fue el problema del sacerdote Elí? Si era un sacerdote de Dios. Uno no puede evitar, hermanos, muchas cosas. Pero Elí lo que hizo fue que no actuó, no estorbó. Nosotros estamos aquí en la iglesia para estorbar, para dar conciencia a través de la palabra. Y le pedimos a Dios que cada uno de nosotros podamos estar dispuestos a recibir el consejo, a recibir la exhortación, a recibir, hermanos, de parte de Dios ese cambio que necesitamos en nuestra alma. Necesitamos ser sensibles a Dios. Muchas veces cuando hacemos una exhortación, al rato tenemos caras, hermanos. Tenemos comentarios negativos, porque no somos sabios. Y buscamos la humildad. Volvamos de esos caminos y volvamos a empezar. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios sabe de qué naturaleza somos. Dios entiende nuestras debilidades y Él sabe qué tan ligada está la rebeldía en nuestro corazón. Solo Él quiere que lo reconozcas. Yo quiero reconocer dentro de mí que hay mucha rebeldía todavía. Pero te pregunto, ¿y tú qué piensas de tu vida? ¿O crees que todo está bien? ¿O crees que estás de acuerdo con todo lo que Dios establece? Hay muchas cosas con las que no estás de acuerdo.